Hola chicos, buenos días. Bueno, durante la semana pasada estuvimos trabajando tres tipos de actividades que tenían que ver con el perímetro. Esta es la primera de ellas, digamos que fue la más sencilla, y era calcular el perímetro de cada una de esas figuras, teniendo en cuenta que el perímetro hace referencia al contorno de la figura. En este caso sería esta parte de acá, en este caso sería esta parte de acá, y así etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que esto que se pone acá son unidades. Entonces yo acá contaba, para poder contar acá yo decía uno 2 3 4. Acá por ejemplo era uno 2 3 4 1 2 y así sucesivamente. Entonces si yo quería calcular el perímetro de esta primera figura, tenía que sumar 4 más 4 más 4 más 4. 4 por 3, 12. Ahora, si yo quería sumar esta de acá, era uno 2 3 4 5 6 7. Sacará 7 7 y acá era 3 y 3. Entonces, primera cosa que tienen que ir fijándose en un cuadrado, todos los lados son iguales. En un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Eso va a ser muy importante. Entonces, acá 7 más 7, 14, 17, 20. Acá uno uno 2 3 4 5 6. Entonces, este de acá mide 6 y este mide 6 y este mide uno y este mide uno. 6 más 6, 12, 13, 14. Acá 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12. Acá 4 más 2, 6 más 2, 8 más 4, 12 más 6, 18. ¿Listo? Acá 2 más 4, 6 más 2, 8 más 4, 12 más 2, 14, 20, 26, 32. Y finalmente esta. 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23. ¿Listo? Esta era la primera actividad de la semana. Sencilla, era simplemente contar. Yo recibí sus diseños, digamos, sus dibujos hechos muy bien con regla. La idea es que eso esté en su módulo. ¿Listo? Ahora, siguiente. Este de acá. Este ya era un tris con una dificultad un tricito más grande. En una cosa era que tocaba calcular estos lados de acá, esos que tenían incógnita. Y yo les explicaba en el foro que para calcular este, uno decía, pues mire, si de acá a acá mide 7, de acá a acá mide 7. Si de acá a acá mide 3, de acá a acá mide 3. O sea que 7 menos 3 me daba la medida que me hacía falta, que en este caso era 4. Ahora, por este lado, este de acá mide 8. Este de acá mide 4. 8 menos 4, 4. O sea que este también medía 4. Este de acá también medía 4. Y de resto, pues era calcular como hicimos con la otra figura. Entonces acá era 7 más 8 más 4 más 4 más 3 más 4. Acá, para calcular esta medida de acá, era 6 menos 2. Y para calcular esta de acá, era 8 menos 4. Entonces acá era 6 más 4 más 4 más 4 más 2 más 8. Acá, y pues tengan en cuenta que acá le muestro una parte del ejercicio, ¿no? Eran más ejercicios los que tocaba hacer. Esta de acá medía 4 porque 9 menos 5, 4. Y esta de acá medía 3 porque era 5 menos 2, 3. Entonces es 2 más 9 más 5 más 5 más 3 más 4. Y finalmente este que le hacían falta varias medidas. La primera es que esta era 4 porque era esta misma de acá. Y esta de acá era 7 porque era esta misma de acá. Y esta de acá era 2 porque era 8 menos 3
menos 3 y se sumaban todos los lados. Listo. Después yo le propuse a usted que hiciera un tangram. Acá es donde espero haya tenido en cuenta cosas como mmm, las medidas. Digamos que es muy importante que se haya dado cuenta que eso tenía medidas exactas. ¿A qué me refiero? Entonces a ver si logro arreglar esta de acá. Vamos a hacerlo lo más cuadrado posible. Lo más cuadrado posible. Listo. Entonces, la primera cosa que había que hacer, bueno, era tener en cuenta la medida del cuadrado. Entonces, suponga que la medida de mi cuadrado es 20. ¿Qué significa? Que aquí es 20. Aquí es 20. Aquí es 20. Y por aquí también es 20. Cosa número 1, un cuadrado es una figura que mide lo mismo por todos los lados. Durante este ciclo lo vamos a estar mucho con qué es un cuadrado, qué es un cuadrado, qué es un cuadrado, qué es un rectángulo, qué es un rectángulo, porque va a ser muy importante para lo que vamos a ver. ¿Listo? La primera cosa para construir el diagrama es que tocaba acá trazar esta diagonal. Y la segunda era que tocaba trazar esta diagonal de acá, pero no hasta acá como estoy haciendo, sino que en realidad va como hasta por acá. ¿Listo? Luego toca calcular la mitad de acá, o sea, por acá más o menos en 10 y por acá más o menos en 10 y toca trazar esta línea de acá. Espero que me esté quedando lo más exacto posible. Ay, no sé tan exacto. Y luego tocaba esta extenderla un poquito acá. Acá tocaba formar esta línea de acá. Tengan en cuenta que no me queda tan bonito como usted. Acá, esto era un cuadrado exacto, y esto es un triángulo. Y acá tocaba hacer esta línea de acá. Entonces esto era, pues en matemática se llama un paralelogramo, un triángulo, otro triángulo, un cuadrado y dos triángulos más grandes. ¿Listo? Hay algunas medidas que usted puede sacar ahí de una por lógica, otras que tal vez medía con regla. Las que eran por lógica era, por ejemplo, esta parte de acá mide 10. Esta parte de acá mide 10, este mide 10. Tal vez los más difíciles eran estas, las partes diagonales de los triángulos. Digamos que estas partes de acá. Estas, pues le digo parte diagonal, suena horrible, pero en realidad son estos lados que en matemáticas llaman hipotenusas. Pero bueno, listo. Después de eso, yo le propuse que hiciera una figura como esta, con un tangram, que usted construyera una figura. Entonces usted recortaba las fichas, muchos de ustedes lo colorearon muy bien, muy bonito, y tenían que luego marcar el contorno de la figura. Entonces el contorno de la figura era, después de que usted recortó, armó su figura, la pegó en una hoja, usted comenzaba a marcar bien hecho el borde de su figura. Y con ese borde hecho, ese borde es el famoso perímetro. El perímetro de una figura es el borde de la figura. Entonces acá usted lo iba marcando. Algunas con regla, otras con medida. Creo que la mayoría de eso fue como con regla. Usted calculaba cuánto medía. Perdón, que esa línea no me puede quedar. Usted calculaba cuánto medía. Bueno, definitivamente no quedó. Esto de acá. ¿Listo? Y usted pues con regla lo que hacía es que usted me decía, esto mide tanto, esto mide tanto, esto mide tanto, este pedacito mide tanto, esto mide tanto, este pedacito mide tanto, esto mide tanto. Usted ahí en su dibujo muy juiciosamente me mostró las medidas. La sumó y me mostró el perímetro de su tangram. Entonces, esta es la retroalimentación de las actividades de la semana pasada.
Para la actividad que sigue, quiero que usted tenga una o varias, en realidad varias hojas cuadriculadas. Es muy importante que sean cuadriculadas. Lápiz y regla. Y vamos a iniciar con la actividad de esta semana.